norma y ha dicho que la observará, como escucharemos a continuación. ¿A quién o a quiénes se busca beneficiar con esta norma aprobada ayer por el Congreso? ¿Cuál es la intención de aprobar una norma de este tipo, que además tiene que ver con una de las preguntas del referéndum de este domingo? Por ello, adelanto que como presidente, como responsable del Poder Ejecutivo, observaré esta ley cuando sea remitida a mi despacho. Ese es el anuncio de la observación que anunció el presidente Martín Vizcarra, quien además ha señalado que hubo una coincidencia sospechosa entre el momento en que el Congreso aprobaba esta norma, exonerándola de segunda votación y mayor debate, y al mismo tiempo cubríamos todos esta supuesta interceptación telefónica denunciada por el expresidente Alan García. El presidente Martín Vizcarra aludía o dejaba entrever que esto podía haber sido más bien una suerte de cortina de humo para que la atención se focalizara en la denuncia de García y así pasara el proyecto y la aprobación de la norma muy fácilmente en el Parlamento. La presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra, congresista de Fuerza Popular, se encuentra con nosotros para hablar de este y de otros temas. Muy buenas noches y bienvenida. Návila, buenas noches y muchas gracias por la oportunidad. Primero, su reacción al anuncio del presidente que acabamos de escuchar. Ya adelantó que la norma será observada. Bueno, del presidente lamentablemente a mí no me sorprende mucho. Un presidente que anunció la bicameralidad como la gran solución a los problemas del país, su bicameralidad, porque fue él el que la propuso como una solución a los problemas de nuestro sistema político, la felicitó, la saludó cuando se aprobó por fin en el Congreso, que fue aprobada por sus ministros, por sus congresistas. Luego, 2 días después dijo, no, ya no me gusta, y quebrantando la neutralidad en un proceso de elecciones, de toma de decisiones, anunció cómo sería la votación que ahora es impulsada desde el gobierno en una flagrante, repito, violación a la neutralidad. Sobre así eso, que de él, dos apuntes, porque en principio el presidente envía un proyecto y él lo que considera que hace el Parlamento es introducir el tema de la cuestión de confianza y hacerle trampa, sacarle la vuelta a la naturaleza original del proyecto para devolvernos a un sistema bicameral. Y con respecto al segundo punto, él ayer escuchaba sus declaraciones y dice, ustedes voten como quieran, pero él ha expresado su opinión. Y en ese sentido, ayer el congresista Tubino acá, vocero de Fuerza Popular, también expresó una opinión personal. ¿Por qué entonces el presidente no podría hacerlo? Y en cualquier caso, de alguna manera hay que darle la razón si es que el proyecto que envía el Ejecutivo fue desnaturalizado. Sin perjuicio de que vamos a hablar del proyecto de ley aprobado ayer, el presidente pues se equivoca. El presidente no recuerda cómo fue que envió los proyectos al Congreso de la República. Todos los proyectos que él envió han sido modificados y grandemente modificados porque los que él presentó, por decirlo de la forma más amable, eran muy malos. Y en eso coincidieron todos los que emitieron opinión sobre lo que presentó el Ejecutivo en su momento. Tuvieron que merecer muchas sesiones en la Comisión de Constitución y generar el consenso necesario para lograr la aprobación con la que finalmente se aprobaron. Nosotros éramos de la posición que esto debería tener más reflexión, más tiempo, pero el presidente audazmente e irresponsablemente planteó cuestión de confianza, en la que, por cierto, yo voté en contra de otorgársela porque no versaba sobre políticas públicas, sino sobre proyectos de ley. Así que hablar de desnaturalización es realmente un despropósito y una mentira del tamaño del universo. Ahora, la introducción de la cuestión de confianza se debe a que se necesitaba aclarar algunos temas. Y en el caso específico de la cuestión de confianza, lo que se determinó es que tras una crisis total de gabinete, todos los ministros deberían irse y solo podrían retornar después de 1 año. Y esto perfectamente puede ser mejor regulado en enero, en febrero, en abril, en todo el tiempo que queda hasta el 2021. Así que decir que por esto no se debe aprobar la bicameralidad, realmente del presidente, por eso le repito, no me sorprende nada. Y estoy segura de que él ni siquiera ha leído el proyecto de ley que se ha aprobado ayer.
estoy tan segura de eso porque está desconociendo que la mayor parte de este proyecto de ley está basado en proyectos de ley presentados por congresistas de su bancada y que además ha sido aprobado por congresistas de su bancada, los no agrupados, el APRA y Fuerza Popular. Desconoce que los proyectos de ley han sido presentados por Patricia Donaire, por Gilbert Violeta, ahora, pero por todos ellos Marisol Espinosa. Se pronunciaron en contra de la trampa que habían introducido. No, estamos hablando ya de la aprobación final. Estamos hablando ya nosotros del delito, del tipo penal que crea el financiamiento de origen ya ilegal. Estamos en ese tema, porque quería justamente a propósito de eso decirle, usted reclamaba hace unos minutos la necesidad de un debate y de mayor reflexión para las reformas que había propuesto el Ejecutivo. Fue mi posición desde que se presentaron. Justamente fue una crítica que hizo ayer el congresista Gino Costa y todos los que se manifestaron en contra de la aprobación ya de esta ley de financiamiento ilegal para los partidos políticos, que la norma entró como un tubo. Eso es mentira. Decir, se exoneró. No, eso es votación, completamente. No hubo consultoría técnica y no se permitió. Ni siquiera estaba en la agenda, dice Gino Costa. Y simplemente el tema ya lo tenían que encarar de pronto. Mávila, dos temas ahí. Nuevamente, yo trato de comprender a veces la actitud de algunos de mis colegas, del congresista Costa, por ejemplo. Es un irresponsable, es un demagogo, es un politiquero. Y miente todo el tiempo. Qué pena que no estuviera acá porque me gustaría decírselo de frente. Y espero decírselo en su oportunidad de frente. No es un proyecto nuevo, no es un proyecto de Fuerza Popular, es un proyecto, fíjese Mávila, que en abril de este año, estamos hablando de casi hace un año, el entonces presidente de la Corte Suprema, el doctor Duberly Rodríguez, la doctora Susana Ríos también, reclamaban y pedían a gritos que el Congreso cree el tipo de financiamiento ilegal de campañas. Y desde esa época se han presentado proyectos de ley en este sentido. Proyectos de ley que se han debatido, Mávila. Hace casi mes y medio que se aprobó por unanimidad en la Comisión de Justicia. Por Dios, ¿por qué mienten de la forma que lo hacen? Hace mes y medio. Se exoneró de la Comisión de Constitución, es verdad. Pero nosotros corrigiendo eso, hemos debatido y dictaminado este proyecto. O los proyectos, porque son proyectos de la congresista Marisol Espinosa, de la congresista Glave, del congresista Violeta y de la congresista Donaire, y sobre la base ya de un dictamen aprobado por unanimidad en la Comisión de Justicia. Pero ayer la congresista Glave ha protestado airadamente por esa aprobación, ¿no? Sí, pues por eso le digo que es difícil comprenderlos. Cuando a gritos todos, Mávila, cuando a gritos reclamaban que se cree este tipo penal, todos reclamaban que por qué no existe un tipo legal. Cuando yo, Mávila, me opuse en la Comisión de Constitución a que nosotros eleváramos a rango constitucional el financiamiento de campañas, porque casi todo ya está contemplado en la Ley de Organizaciones Políticas, y le dije, no podemos elevar esto a rango constitucional porque no existe el tipo penal de financiamiento ilegal de campaña. Y era un consenso que teníamos que crearlo. Es más, con la congresista Glave en esa época nos comprometimos a que inmediatamente, después de haber terminado las reformas, creáramos este tipo y hemos cumplido. Así que pasó express, que pasó por un tubo. Eso es falso, Mávila. Es falso para usted. Es falso para todo efecto. No para mí. Le estoy diciendo que hace mes y medio esto ha sido dictaminado en justicia. Pero la agenda se conoce un día antes y aquí de verdad en el programa consultábamos y no estaba en la agenda parlamentaria, no por lo menos en la agenda oficial. Ahora, dos anotaciones sobre lo que acaba de decir. Una, respecto al tema de la congresista Glave, por ejemplo. Si ella hubiese participado de la gesta de este proyecto, no tiene razón alguna que haya salido a expresarse en contra. Lo mismo que el propio Gino Costa. Y hablando del rango constitucional, que usted dice que no existía para poder... Ya existe ahora. A los televidentes hay que explicarles. Esta norma es muy importante y ustedes habrán visto seguramente como titular en todos los medios el día de hoy la importancia y el peligro que podría encerrar la aprobación de esta ley, que el presidente ha dicho observará cuando llegue al Ejecutivo. Y es que esto, se presume, beneficiaría a quienes hoy están investigados por lavado de activos y que han manejado dinero que ingresó a la campaña cuyo origen se desconoce. ¿Correcto? En ese marco, a 4 días de un referéndum, donde uno de los temas es justamente
penalizar el financiamiento ilegal de No, partidos? No, ¿Por qué? Mávila. Ahí usted está equivocada. Usted está equivocada. Porque en la Constitución no se acuerda penalizar porque no existe el tipo penal. Esto solamente se puede hacer incorporando una nueva figura delictiva al Código Penal, que es lo que se ha hecho. Correcto, pero así que se va a abordar en el referéndum. No, Mávila, no tiene nada, no tiene nada que ver con el referéndum. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que había un vacío que había que llenar, había un vacío de punibilidad. No existe el tipo penal de financiamiento ilegal de campaña. No, Mávila, y usted va a tener abogados acá dentro de un rato. Pregúntele si con la reforma constitucional se llenaba este vacío de punibilidad. Pero no sería primero la reforma y luego ya el tema de la reglamentación de la norma. No, porque no se va a reglamentar, pues, Mávila. ¿Y por qué hacerlo ahora? La pregunta es ¿por qué hacerlo ahora? Le estoy diciendo, y no sé si me entendió, que hace mes y medio que está dictaminado por unanimidad en la Comisión de Justicia. ¿Dejamos nosotros de legislar? Me sustraigo, o sea, no escucho que hace un año que están pidiendo a gritos. Por favor, Mávila, la ley del plástico también se exoneró de segunda votación. Esa es una práctica en el Parlamento. No es la primera vez, es más casi todas. La ley del plástico tenía un consenso en el Pleno. En este caso sí había diferencias entre las fuerzas políticas. ¿No era justo? Porque quieren calumniar, pues, porque quieren mentir, porque quieren malutilizar, porque son politiqueros mentirosos y sinvergüenzas. Pero no era quienes que tanto gritaban que querían un tipo penal de financiamiento ilegal de campaña y ahora, oh sorpresa, no les gusta. Bueno, y desconocen, fíjese, Mávila, que, por ejemplo, la señora Glave está desconociendo que esta fórmula está incorporando lo que ella precisamente reclamaba, que haya un oficial de cumplimiento, que se incluya el compliance para acompañar y poder supervisar y determinar en el momento en el que ocurre una práctica delictiva. Se están olvidando de que esta fórmula que nosotros hemos propuesto y que se ha aprobado, por fin alcanza no solamente a las organizaciones políticas conformadas, sino también a aquellas que están en trámite. Recuerde que este dinero ilícito también puede entrar para ayudar a conformar organizaciones políticas. Pero reconoce que en la práctica va a beneficiar, por ejemplo, a Keiko Fujimori. No, pero ¿por qué tendría que beneficiarla? Si este es un tipo nuevo y aplica de acá para adelante. Pero, ¿cómo podría beneficiar? Pero mire, hay tanto odio. ¿Qué pasa con la retroactividad penal benigna, que es lo que destacan los penalistas, que podría aplicarse no la retroactividad existía el tipo penal, no existía el tipo penal, pero Mávila. No me niegue que no va a beneficiar a Keiko Fujimori. No existía el tipo penal. ¿Cómo puede? La pregunta es, ¿la beneficiaría o no la beneficiaría? ¿Cómo la beneficiaría? Si le estoy diciendo que es un tipo penal nuevo, si nosotros estuviésemos cambiando las penas, que no es el caso, porque al ser un tipo penal nuevo, entonces tiene autonomía y prevé penas que van hasta los 15 años en los casos agravados. Lo que pasa es que hay tanto odio y tantas ganas realmente de desprestigiar que ahora podría beneficiar a fulano, sutano y mengano, para no mencionar nombres, pero podría beneficiar. Pero caramba, ¿podría o no podría? Entonces, esa es la pregunta. ¿Realmente cree usted que el congresista Oliva legisló para beneficiar a Keiko Fujimori? Porque ha sido su comisión, la Comisión de Justicia, presidida por el Partido de Peruanos por el Cambio, quien por unanimidad aprobó esta norma hace mes y medio. Fuerza Popular, o sea, es realmente... Y algunos integrantes de Peruanos por el Cambio. Y además los no agrupados. Alan García. Y además los no agrupados. García, Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, Mávila... Es decir, los tres presidentes, dos expresidentes y una excandidata presidencial, investigados por el equipo especial Lava Jato. Y que seguirán siendo investigados. Keiko Fujimori está presa, desde mi perspectiva, injustamente en este momento. ¿No se ha rebajado la pena? Y me parece realmente de una naturaleza... ¿Se ha creado un nuevo delito? Es un nuevo delito. Es un nuevo delito porque este delito no existía, Mávila. Entonces, ¿qué querían? Lo dejamos en blanco, que nunca se cree este tipo penal, porque podría beneficiar. Le han dado a Keiko Fujimori una prisión preventiva de 36 meses. Eso es 3 años, Mávila. ¿Esperamos 3 años que esté presa para poder legislar en este tema? Ese es el nivel de odio, el nivel... No, señora. Estoy tomando lo que usted falsamente está tratando de que yo responda para decir que esto beneficia a una persona o a unas personas en particular. Y eso es falso. Y se lo dije a la señora Glave, y lo dije en la comisión, antes de que Keiko Fujimori tuviera la condición injusta que tiene ahora, que nosotros inmediatamente después de aprobar las reformas constitucionales teníamos que pasar a la etapa de legislar para poder llenar este vacío de punibilidad.
Tan falso es esto que, repito, el presidente entonces de la Corte Suprema, el doctor Duverly Rodríguez, y la jefa del sistema anticorrupción reclamaban al Congreso que cree el tipo penal de financiamiento ilegal de campañas. Y repito una vez más, oh sorpresa, pasado este tiempo, como todo lo que tenga que ver con Fuerza Popular tiene que ser calificado como sospechoso, empezamos a crear esto. Es más, me parece absolutamente irresponsable lo que ha hecho el presidente Vizcarra. Que nosotros, porque acusa prácticamente a Fuerza Popular, habríamos creado una cortina de humo con el tema de la aprobación de la ley y el hallazgo que ha tenido la ciudadanía con respecto a un vehículo del Ministerio del Interior que ha estado haciendo grabaciones y quién sabe qué más cosas. ¿Que realmente cree que nosotros hemos coordinado con quién? ¿Con el ministro Morán? Y le dijimos, ministro, vaya y coloque un vehículo en la puerta de la casa. El presidente, o sea, lo que incidió es una coordinación con el APRA. O sea, el APRA entonces coordinó con el ministro Morán y le dijo, ponga el carro acá a esta hora, porque a esta hora nosotros vamos a estar debatiendo la ley de financiamiento ilegal de campaña. Realmente la imaginación esta es perversa al máximo. Recuerde que quienes se acercan al vehículo son militantes apristas. Y lo pusieron en el vehículo también. O sea, el vehículo lo pusieron, ellos inventaron, ellos sustrajeron la computadora que han sustraído. Es lo que el presidente dice coincide. Usted acaba de aclarar que no. Es que el presidente es absolutamente, la forma de razonar que creo ha tenido el presidente de la República. Sí, una forma de razonar realmente increíblemente maquiavélica. ¿Qué hará el presidente que le hace imaginar ideas tan retorcidas como estas? ¿Realmente cree que tenemos la capacidad de manejar al Ministerio del Interior y hacerle colocar un vehículo a la hora exacta en la cual se va a estar debatiendo esta ley? Es perverso, Mávila, realmente. Y el nivel de odio, como le digo, y el nivel de suspicacia y el nivel de inventos que se empiezan a generar en este aspecto es lamentable. Nosotros vamos a escuchar con atención cuáles son las observaciones que le van a hacer al proyecto de ley. Consideramos que toda norma es perfectible y vamos a atenderlas. Lo que más queremos es que se empiece a legislar de aquí en adelante con absoluta transparencia y que tengamos un sistema legislativo para que se fortalezcan las organizaciones políticas, para que las malas prácticas sean abandonadas, para que haya una disuasión. Ganado con esta observación tiempo. ¿Pero por qué? Si ni siquiera la ha leído, ni siquiera sabemos en qué la va a observar. Pero ya anunció que la va a observar. Eso es lo irresponsable, Mávila. Ya anunció, el domingo es el referéndum. Sin siquiera haberla leído. Por referéndum podría ser distinto. Bueno, supongo que estará queriendo decir a la gente que también vote en otro sentido con respecto a la norma de financiamiento. ¿Qué esperaba él? ¿Que la población la apruebe para que después legislemos? No, realmente es el nivel de desconexión que tiene el presidente con respecto a lo que está ocurriendo en nuestro país, a las necesidades de legislación que tenemos, es preocupante. Esperamos que después del referéndum, de este referéndum, que me ratifico, está lleno de vicios por violación al principio de neutralidad. La OMPE está siendo el agente de difusión de la posición del gobierno. El día de ayer hemos visto a congresistas en medios de comunicación, congresistas oficialistas, que han salido a decir, nosotros apoyamos la postura del gobierno. Y esto realmente, de Fuerza Popular para cerrar la entrevista, realmente ayer nosotros el vocero no la supo expresar. No hemos debatido ni hemos tomado una posición que podamos anunciarla como la posición de Fuerza Popular. Me ratifico en la necesidad de que debió existir mayor información para que la población en una consulta tan importante que modifica la Constitución en aspectos fundamentales vote informada. Desgraciadamente, por la imposición del gobierno, por la irresponsabilidad del gobierno, estamos llegando a la elección sin la información necesaria. De acuerdo, Rosa, le agradezco su presencia como siempre en el programa. Nosotros hacemos una pausa en 2018 y regresamos con el doctor César Azabache para continuar hablando de las consecuencias que tendría esta norma y a dónde